Esta es la historia de los colegios que yo tuve durante toda mi vida escolar. Cuando tenía 3 años me matricularon en un colegio, o en un colegio chiquito que se llamaba El Nido, y parece que ahí aprendí bastantes cosas buenas. De ahí me matricularon en el colegio San Silvestre, que es conocido como un colegio de mujeres, pero en esa época era un colegio mixto y recién 2 o 3 años después se convirtió en un colegio de solo para mujeres. Entonces yo entré a los 5 años a kindergarten y el siguiente año que tenía que hacer era transición. Parece que en kindergarten yo fui bastante bueno, porque decidieron que no iba a hacer transición y las profesoras o los profesores del colegio me saltaron de año y de frente me fui a primer año de primaria. Estuve en San Silvestre en el primer año de primaria y ahí fue cuando decidieron que iba a ser un colegio para mujeres y por lo tanto mis padres o mi papá me tuvo que sacar del colegio y ponerme en otro colegio. En ese momento o en esa época se estaba formando recién el colegio León Pinelo y entonces de primer año de San Silvestre me matricularon en el León Pinelo, donde hice el segundo año de primaria. Entonces ahí conocí mucha gente que hasta ahora nos conocemos de la colonia, pero fue un año interesante, pero resulta de que al final del año mi papá se entera de que el director del colegio se había fugado con una profesora y se había llevado todo el dinero que había. Y entonces él estaba seguro que ya el colegio iba a cerrar. Y por eso decidió cambiarme de colegio. Entonces me matriculó en el colegio Roosevelt. Y ahí empecé tercero de primaria. En el colegio Roosevelt, en tercero de primaria, al comienzo, cuando vieron cómo yo respondía a todas las cosas, decidieron que no, que yo tenía que adelantarme. Y me pusieron de tercero de primaria, me saltaron a cuarto de primaria. Y entonces ese año, en vez de tercero de primaria, hice cuarto de primaria y justamente en ese año también, David Mandel, que después fue mi cuñado, estaba en ese salón. Y entonces por un año fuimos compañeros de estudios. Cuando terminé el cuarto de primaria, iba a pasar a quinto de primaria, cuando vino la noticia del Ministerio de Educación, que dijo que de ninguna manera, que yo tenía muy poca edad y que iba a ser un problema de tipo social conmigo si es que me seguían saltando de año. Así que me tuve que quedar en el colegio Roosevelt todo el cuarto año, que lo hice otra vez. O sea, repetí el cuarto año en el colegio Roosevelt. Al final de ese año, parece que el colegio Roosevelt debe haber sido bastante caro. Y por otro lado, había otro colegio que se llamaba Anglo Peruano o San Andrés, donde habían muchos chicos de la colonia que se matricularon o que sus padres los matricularon y ahí fueron donde estaban estudiando. Entonces mi papá me matriculó en el San Andrés. El San Andrés fue un buen colegio. Yo entré a quinto de primaria. En esa época había sexto de primaria y entonces hice sexto de primaria y después hice 5 años de media y ahí terminé el colegio. Sin embargo, yo desde que entré a ese colegio, e inclusive antes, yo no podía crecer o no crecía. Mi mamá estaba sumamente preocupada porque yo no crecía. Estaba chico. En esa época no habían esos doctores que te miran en la muñeca y te dicen, tú vas a crecer hasta tanto. Y mi mamá ya estaba seguro que me iba a quedar muy chico. Yo era tan chico que era el chico del salón, el más chico del salón. Y por supuesto, era el punto también. Cuando a alguien querían molestar, ¿a quién van a molestar? A Harry, que es el más chico.
Así que fui el más chico hasta el cuarto de media. Recién en cuarto de media empecé a crecer. Y ya cuando terminé quinto de media, ya había crecido un poquito, pero todavía era uno de los más chicos. En esa época fue que me agarró el crecimiento y crecí tan rápido que en esa época aún no había malls ni habían tiendas como Falabella o Ripley o Bloomingdale's o ese tipo de tiendas. Si no, uno quería un terno o un pantalón, había que ir al sastre para que le midiera y le haga el pantalón. Bueno, yo fui al sastre, mi mamá me llevó, me midieron para hacerme un pantalón y 2 semanas después fui a recogerlo y me lo probé y ya me quedaba corto. Yo en 2 semanas ya estaba creciendo a una velocidad enorme, pero esa fue la época en que terminé el colegio y después vinieron cambios muy importantes en mi vida.